en general, nuestros portfolios van a ser escaneados. No van a ser leídos de principio a fin. No me voy a tomar 15 o 20 minutos para leer absolutamente todos tus casos de estudio, etcétera. Vamos con el siguiente portfolio. Es Ujú, un Behance. No hay acá nada que scrollear más que el footer de Behance. No hay ujú. ningún tipo de portadita. Hay solo un caso. Y cuando entro, tarda un montón en Blanco. cargar. Esto, tiempo real, lo vamos a dejar No, así. Ahí está. acá como pequeño detalle para que no se pierda, muchas veces pasa que, digamos, eh, cuando contratamos tenemos 50 tabs abiertas de 50 portfolios y perdemos un poco digamos, el currículum o el LinkedIn de la conexión con el portfolio, ¿no? Entonces, un pequeño detalle es, si van a tener un Behance, completen la información a la izquierda en donde pueden conectar su LinkedIn también. Conecten sus links, ahí es un Ahí está. detalle, es un minuto, ahí está. Perfecto. Eh, Sí, sumar la como para, descripción, incluso la portadita con un impactito visual, como para hacer un poquito más memorable en general. sí. Yo ahí siempre pongo el caso de un diseñador con el que trabajé hace un tiempo, que lo tiene en LinkedIn, te das cuenta que es un diseñador visual porque su buzo, el fondo y la portada está todo en degradé del mismo color. Me encanta. O sea, son todas shades del mismo color. Y digo, qué tipo, genio. Son juegos, son detalles, pero solamente con eso decís, tipo, ok, este pibe sabe de, de lo que hace. Y eso obviamente después hay que sostenerlo con todo lo demás, ¿no? No es únicamente un gimmick, es el gimmick de la mano de, ok, y acá cuento el resto de la experiencia y sí, Claro. tiene. Acá siento que hay un montón de personalidad visual, que es algo que capaz recién Ujú. decíamos que faltaba. Siento que esto está canchero. Sí. Re viejo, canchero. Eh, pero a mí lo primero que me pasó, yo este portfolio ya lo vi, todos lo sabría antes. A mí lo primero que pasó es que yo vi acá que hay una de una página y vi esto y pensé que era solamente esto. Pensé que me había mandado algo vacío. Y después me di cuenta que podía scrollear. Es un prototipo de Figma, que eso es lo que hizo que tarde mucho. Yo creo que ahí es el primer gran problema. Si el de Ana tardaba mucho, este que encima tiene que cargar el prototipo embebido adentro de Behance tardó un montón en cargar. Y en ese tiempo me perdí. Pero además, al no tener ningún tipo de navegación, que el último un prototipo nos lo permite hacer, yo me quedo acá y pienso que estos son una serie de slides y no vi el siguiente. Como quiero pasar al costado y no pasa nada. Creo que Ujú. ahí hay un, si esto se pudiera, si uno pudiera medir interacciones en Behance, seguro hay un montón de gente que llega acá y abandona. Yo Eh, creo que viendo cómo después trabaja su estilo, en donde ves estos firuletes, estos rulos, si vas arriba y le pones simplemente una flechita hacia abajo, o sí, sea, si, totalmente. si lo que haces tipo trick y la flechita, ya está. Tuki. Sí, 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 Como totalmente. es de gesto. Totalmente. Y lo que pasa con este perfil también, que es parecido a lo que charlábamos antes, es que muy rápido, muy poco rápido llego a los proyectos. Lo primero que veo es información que en realidad capaz tiene que vivir en otro lugar. Y esto de, bueno, ¿quién Ujú. espero que esté viendo mi portfolio y para qué? Yo siento que esto es como una suerte de PDF, porque la verdad es que tampoco veo, ahora vamos a ver si hay algún video o algo, pero no veo ninguna interacción que le dé sentido a que esto termine de ser un prototipo, no está prototipado, digamos. Y es como medio de presentación, es casi como un CV con un poquito de trabajo. Está muy lindo esto visualmente, me da Claro. una noción visual de ella muy bueno. Si yo quisiera un diseñador gráfico, capaz con esto voy por muy buen camino, pero acá quiero ver más rápido algo que tenga que ver con UX UI. Ujú. Eh, Acá hay como distintos tipos de proyectos que tiene. Yo siento que al estar planteado como lineal, espero que sean pasos en algo, más que distintas como características que capaz sumarían más en armar este como perfil o idea de quién es ella y qué la destaca en relación al portfolio de otras personas. Igual ella pone que es estudiante, o sea, creo que está como aclarándolo desde un lugar de alguien junior. Creo que ahí igual hay algo tricky en el llamarse estudiante. No, no sé si. Yo entiendo, a ver, a mí lo que me pasa es lo siguiente, yo entiendo que esta persona no es de Argentina. Quienes vivimos y estudiamos en Argentina no estamos acostumbrados a las pasantías. Es algo que, Es cierto. digamos, económicamente a las empresas no les conviene, hay un montón ahí de cosas.
Entonces, no, digamos, nosotros pasamos directamente a trabajar como juniors digamos, y a buscar trabajo normal 9 horas. Siento que es una persona que por ahí vive en otro país, en donde por ahí lo que está buscando es una pasantía. Ahí yo digo, bueno, ok, tiene sentido el tema de llamarse estudiante. Sí, 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 es ¿No? cierto que tiene como dos experiencias laborales acá que son pasantías y acá habla un poco de que está en la carrera. Ujú, Eh, no sé qué es cuarto ciclo, no sé bien cuántos ciclos, no ujú. conozco mucho esto en particular. Si el cuarto ciclo, no sé cuánto dura, que pareciera que está estudiando en 2023, capaz puede hablar de estudiante avanzado, como llevarlo por algún lugar así, como para dar un poquito Para más mí, de contexto. Sobre todo siento yo que si bien acá hay ella está haciendo una carrera y pareciera ser una carrera a lo largo ujú, del tiempo, porque dice que está desde agosto 2003 a agosto 2026, terminaría este año. Sí, pero hoy en día hay tantos cursos tan cortos que capaz no se termina de transmitir al toque si yo leo estudiante que estás haciendo esta carrera ujú, versus un curso de Udemy o Coder House o cualquiera de esos lugares, incluso claro. que se llaman carrera y capaz son un curso. Eh, me parece re valioso esto, donde ya, bueno, no conozco el lugar, no conozco dónde es y no sé cuál es el contexto, pero cualquier forma de estudiar a lo largo del tiempo en el que estás con profesionales y te dan feedback, para mí siempre está bueno, te suma más que no, pero creo que capaz puede transmitir un poco más, sobre todo para quienes no conocemos específicamente. A menos que ella esté aplicando únicamente para el contexto en el que ella vive y solo para eso, en cuyo caso capaz yo no soy la mejor persona del mundo para darle el feedback porque no tengo ese contexto de ese espacio específico en el que ella se mueve. Pero si le interesa aplicar como a laburos capaz en toda Latinoamérica o internacionales o generales, hay que pensar cómo comunicamos para la gente que no conoce o la carrera o el lugar o ese tipo de Ujú. cosas. Sobre todo si me mencionas una universidad muy conocida internacionalmente, suma, pero si no, está al aire. De hecho, creo que no aclara la universidad, no termino de saber mucho. Si me dejas ahí Sí. la pantalla, de verdad te tiro como 4 o 5 cositas como súper rápidas que ayudan a mejorar muchísimo. Eh, Primero se define como diseñadora, perdón, como estudiante, acá como diseñadora. De nuevo, la coherencia en nuestra comunicación. Manejo de Figma y psicología del consumidor. Es estas dos cosas, cómo se hilan a quien es ella como profesional, no me termina de quedar en claro. Manejo de Figma es lo básico, que después está repetido acá, inclusive, programas que Eso manejo, ¿no? te iba a decir como y además hay habilidades. Claro, Entonces, bueno, claro, acá en programas que manejo, Word no es estrictamente un programa, AI no es estrictamente un no es programa, Webflow, HTML es WordPress. es WordPress. Ahí está. Bueno, esa es otra cosa que Bárbaro. quería agregar y Ninguno de es, los tres. los iconos no suman. La información tiene que ser indexable. Y sobre todo, si esta porción está pensada para una reclutadora, la reclutadora no tiene por qué saber qué es Acá este está WordPress. símbolo. Además, claro, además la Esto información está acá. ujú, Manejo avanzado de claro. Figma y WordPress. Después, lo digo siempre y es un nunca textos justificados. Yo sé que queda muy lindo porque está cuadrado, jamás textos justificados. Alineación izquierda, siempre. Eh, Otra cosa es, yo no pondría jamás el número de teléfono. Esto es algo que está circulando online, súper peligroso que tenga tu teléfono, con lo cual, nada, Sí. yo no recomiendo tenerlo. No, sí, por eso Y cualquier después acá dato en la muy parte, personal. Dirección tampoco ujú, acá en conviene. la parte de educación, que en realidad son idiomas, importante. Los idiomas en un contexto profesional nos permiten decir en qué idiomas podemos trabajar, en qué idiomas podemos comunicar, sobre todo quienes hacemos experiencia de usuario. Básicamente, idiomas responde la pregunta, ¿en qué lenguas te sentís cómodo o cómoda trabajando con un cliente o un par? Francés básico no sirve. Inglés intermedio sirve parcialmente. ¿Qué es intermedio? No lo sabemos. Necesitamos un estándar internacional. ¿Qué es intermedio? ¿B1 o B2? Sí, sí, Entonces, ahí, podés mandar un para mail, podés tener una idiomas, ujú, conversación, como que ahí depende. claro. Además depende mucho de la persona. Me ha pasado de leer inglés avanzado y después tener una conversación con la persona y que no se pueda, pero llegar a ningún lado. Entonces está bueno a veces también agregar eso.
O algún tipo de... Y No es, quiere decir que rendiste un examen que te dio B1, pero fíjate claro. más o menos qué condiciones dice que tenés que tener y fíjate dónde estás vos. Y después, español nativo, no sirve. Es como, No, ya si está estás todo en buscando trabajo español, en claro. Latinoamérica, vivís en Latinoamérica, Estudiás en Latinoamérica. y estás en Latinoamérica, y tu currículum ya está, o tu portfolio ya está en español, si mueve la cola y tiene cuatro patas, es peor. Qué bonito. Entonces, ahí, yo por ahí, digamos, esta sección se podría eliminar, esta sección se podría eliminar. eh, Sí, que esto casi que podría existir acá, si no es que ya casi que existe. Ujú, claro. Sí, Y acá hay algo que aparece, es este gesto, que también me gustaría ver repetido en otros lados. Siento como que quedó demasiado. solo acá, que después no se repite, y por ahí podría haber sido utilizado esto para las imágenes que después muestra más abajo. De nuevo, Yo como para darle más personalidad. creo que acá lo tricky, y lo entiendo desde el lugar, iba a ponerme a marcar algunas cositas acá medio de la grilla sobre la que está elaborado, pero solo lo voy a mencionar. Si pones una grilla de fondo, las cosas tienen que tener cierta alineación y como sostenerse, porque yo tengo todo el tiempo líneas para ver ahí cómo las cosas no están respondiendo a ningún tipo de organización en grilla, que a la vez no ayuda a la lectura, porque son como muchas columnas en las que tengo que leer por distintos lados. Pero en realidad es un approach más de diseño gráfico, es una crítica como más por ese lado, porque esto es más diseño gráfico que otra cosa. Lo Ujú. cual, este tipo de elementos, a mí me pasa muchísimo. Yo soy muy, muy, muy fan del estilo, porque supongo que porque soy una persona de 30 años, de que las cosas web tengan como algo como de la vida real, porque me parece como re loco y me encanta, me atrae mucho visualmente. Pero claro, después cuando lo tengo que mezclar con una UI que diseñé, que efectivamente no tiene nada de ese mundo, es re difícil y se vuelve re tricky de llevar este estilo como handmade a tu portfolio. Que de hecho yo un poco lo tengo en mi portfolio personal, tengo cosas como escritas como con una font más a mano y unos post-it que flotan por ahí. Pero es algo que hay que ponerle cierta delicadeza porque pasa esto. Vos acá lo podés explotar a full y te metés y le pones todas las cositas y después, acá en proyecto sigue con esa onda, pero acá, más que el título, ya está, entregué todo y de repente hay alguna que otra cosita, pero como que ya de repente juega con los elementos digitales de ese diseño, que no está mal, pero me llevó a 200% otro estilo. Y una estrellita decorativa capaz acá está bonita, pero Ujú. no es ya parte de la presentación como era recién, más allá del fondo cuadriculado que me quedó. Y creo que ahí está como la parte tricky de cuando te vas tanto con una personalidad visual a un lado, integrarla con la publicación que tenés que hacer y ese otro estilo que tiene. Ujú. Que esto, que decíamos, capaz de cuestión de traer la cintita para acá, el cosito, como esos elementos. Cada tanto se comió algunas R's. Acá dice herramientas, antes decía programa. Eh, pero eso, entiendo que capaz viene por ese Y acá, de lado. nuevo, la sábana de todas las pantallas no suma. Además, mira, puedo Yo creo scrolleo como que... Ujú. un montón. No digo que estoy scrolleando. ¿Tá? Que esto con una navegación soluciona que además de ser un prototipo se puede navegar tranquilamente. Y si yo tengo algún overview de cuáles son tus proyectos y elijo más o menos a cuál ir, también te va a sumar que pueda escanear, sobre todo porque ese era del 2024. ¿Son cada vez más viejos? No, me imagino que son cada vez más nuevos. ¿No? Acá hay unos links. No, sí. ¿A dónde van? A ningún lado. Ese tipo de cosas yo sé que parecen pavadas, pero les juro que... ¿Aquí está linkeado acá arriba? No. Bueno, no sé. Dale clics a los textos. Esto te llevará al proyecto de manera funcional. Bueno, supongo que esa era la idea. Igual esto yo he visto mucho, no sé, ¿qué opinas vos de los prototipos en los casos de estudio? Mucho con el tipo de link al prototipo. ¿Cuántos prototipos terminás recorriendo y después de qué? Porque yo alguno he entrado una vez que me convenció el caso de estudio, pero siento que a veces rely, ¿cómo se dice en español? Recaen mucho en que el prototipo le va a dar peso y que ahí vas a ver todo lo que pueden hacer y yo no necesariamente voy a entrar ahí a ver qué microinteracción le pusiste o demás. Yo creo que el arma de doble filo del prototipo es que vos no tenés control sobre lo que va a hacer la persona. Y cuando vos lo construís
lo construyo diciendo, bueno, que la persona va a hacer clic acá, después va a hacer clic acá, y obviamente va. Entonces, obviamente por distorsión profesional, perdemos el hilo de cómo lo va a recorrer la persona. Y no sabemos si va realmente a hacer clic o con las flechitas pasar pantalla por pantalla, qué es lo que va a hacer. Yo creo que, digamos, etapas. Cuando nos piden portfolio, mostramos algo estático y si llegamos a una siguiente instancia, presentamos nosotros el prototipo, en donde lo que hacemos es narrar lo que fue sucediendo y mostrando cómo eso, digamos, teniendo control sobre el prototipo. Que para quienes busquen trabajo en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, probablemente ya estén acostumbrados a que los casos de estudio se presentan, no se envían, que es la mejor forma de tener control sobre la narrativa. Yo en general no me meto en los prototipos por algo absolutamente personal, creo. Digamos, he visto y entiendo que a veces te piden prototipos funcionales, etcétera, etcétera. Yo dentro de lo posible trato de tener el mayor control sobre la historia que quiero contar yo, justamente para aumentar mis chances de éxito cuando estoy buscando trabajo. Así que Sí, no, sí. no, no recomiendo ponerlos en general. Eh, coincido totalmente y si hay lo específico, que yo sé que a veces da paja. Decís, ay, pero voy a grabar un pedacito de la interacción, pero suma mucho más si yo puedo ver ese pedacito de la interacción que si me mandás a buscarlo a mí, que la verdad no va a pasar y yo no me voy a poner a fijarme que hayas hecho bien. Como digo, lleva un trabajo, no te estoy corrigiendo un trabajo práctico, estoy buscando a alguien para contratar, no voy a poner ese tipo de Ujú. esfuerzo que pone Es capaz un que docente. me resalto eso que acabas de decir y es, tal vez hacer un video cortito en Loom suma por 10. ¿Por qué? Porque no solo tenés control sobre la narrativa, inclusive podés armarte un guión que podés ir leyendo a medida que vas como, utilizando el prototipo, sino que además el diseño de experiencias tiene mucho de presentar nuestro trabajo ante clientes, stakeholders, presentar hacia terceros. Cuando mostramos un videíto corto, estamos mostrando una habilidad más que no se ve en el portfolio, que es nuestra habilidad de comunicación y presentación. 100%. Sí destaco de este diseño en particular, de esta pantalla, que hace una linda diferenciación de proyectos académicos, proyectos, no sé qué sea de prácticas o funcionales, me imagino que son más bien como de trabajo práctico, capaz estos son más como de materias enteras o personales, pero digo como esto que en realidad presenta más proyectos, es un formatito que podría funcionar arriba de todo para presentarme los que me vas a contar abajo, más que más. Porque además si estos son 5 y yo vengo a recorrer como 3 o 4 es una barbaridad. Podés hacer una selección y llevarme a navegar por esa selección y que los links en vez del prototipo me lleven al pedacito en el que contás esa historia. Sí, capaz los centraría Ujú. menos sobre los logos, sobre todo porque, y esto lo digo más que nada por este, he visto la cantidad de portfolios que abrí y tenían trabajo en Uber. Y yo estaba tipo, ¿vos diseñaste para Uber? No, me dijeron que rediseñe un coso. Si lo querés hacer como ejercicio está bárbaro, pero si vos me pones acá el logo de Subway, yo espero que hayas trabajado para Subway. Si no, no me pongas el logo, poneme que es un diseño de algo, un proyecto sobre tal cosa, contame qué es lo valioso que me tengo que llevar de acá. Yo lo valioso que me llevo acá es Subway. Si vos, yo he Ujú. entrado a portfolios de diseñadores de Apple y entras y dice Apple. Y dice, bueno, bárbaro, trabajás para Apple, obvio, hacelo. Poné la palabra Apple en el medio y mostrame un botón, y igual si vas a tener la entrevista. Pero si yo solo veo la marca, asumo que lo que me estás remarcando es tu trabajo con esa marca. Si no, contame cuál es el valor de lo que hay adentro. No, esto que decía antes, y yo siento que llevo años diciéndolo todos los días casi, pero no me cuentes sobre el producto, contame sobre vos. Sí. Y como para cerrar, supongamos que le pasó algo en Subway y en base a eso decidió hacer un rediseño. Ok, decíamos antes que los rediseños no es... bueno, mejor no hacer rediseños. Pero, y acá hay un asterisco enorme y una salvedad. Si vos tuviste un punto de fricción muy grande con una plataforma, una herramienta, un producto, y querés trabajar específicamente sobre cómo plantearías una mejora para ese producto en base a tu experiencia negativa, ahí se genera esto de, se plantea un problema, yo tuve este problema real con esta aplicación, y
utilizando, digamos, mi proceso de trabajo, voy a plantear cómo podría solucionarse y cuál sería el impacto de esta solución. Obviamente, digamos, no sé, una vez alguien me dijo que no le gustaba el empty state de Gmail porque le generaba ansiedad porque estaba esperando un mail. Y es como, bueno, que tal vez no es un problema a resolver, es como, pero si de repente, digamos, quisiste comprar en Subway, vos pusiste para comprar un producto y en realidad compraste 15 y ok, analicemos por qué se generó esa fricción, ese problema y cómo podríamos solucionarlo. Y ahí tenés un montón de métricas que podrías utilizar para traquear y para plantear un caso. Y es, de nuevo, estamos ante el portfolio de alguien que es estudiante de la carrera. Yo no espero que me diga cómo le hice ganar 30 millones de dólares a Elon Musk. No es lo que estoy buscando. También, digamos, tenemos que ser honestos con quienes contratamos. Tenemos que dejar de ser unos volados y como exigirle a los juniors que tengan los conocimientos de senior. Uno contrata junior por ciertas razones y contrata senior por ciertas razones. Eso por un lado. Y quienes, digamos, y quienes buscamos trabajo, tenemos que sincerarnos en cuál es nuestro seniority, qué es lo que podemos ofrecer y contar la historia desde ese punto de vista. Digamos, entendiendo que todavía digamos, tenemos un trayecto por recorrer. ¿No? Si somos junior, no tenemos que esconderlos, no, porque yo todavía tengo un montón que aprender. Y es como, sí. Y la persona que te contrata sabiendo eso. 100%, de hecho me había quedado en esta pantalla por eso mismo, porque me pareció interesante para remarcar que, si bien capaz no tengo algunas críticas de hacer al formato, me encanta que cierre este caso, por lo menos, y me parece que tendría que replicarlo en todo, con habilidades desarrolladas o este aprendizaje que tuviste. Hablábamos de los resultados y de cómo, cuál es como la conclusión de ese proyecto. Muchas veces es un aprendizaje propio y está buenísimo contarlo desde ese lugar, sobre todo si sos estudiante. Lo que yo espero que te lleves como estudiante, como trainee, como una persona que vaya a contratar desde ese lugar de un proyecto, es un aprendizaje. Y si tuviste un impacto positivo, vos, además de haber aprendido algo sobre el proyecto, maravilloso. Pero si no, si es algo que nunca pasó a la realidad o que fue un trabajo práctico, quiero por lo menos ver que esto, ¿no? Que aprendiste. Capaz sí, diseño de UX y desarrollo Figma son muy vagos y al estar en gris se ven menos, pero si acá hubiera una pequeña descripción, no alineada a la derecha, alineada a la izquierda, sobre qué habilidades desarrollaste, cómo fue un aprendizaje, qué te llevas de esto, Uh -huh. está bárbaro, me suma un montón. Yo me acuerdo del momento en el que empecé a agregar cosas a mi portfolio y decidí cambiar como mi portfolio de junior a un portfolio de semi-senior en ese momento y dejé de hablar de lo que había aprendido y empecé a hablar del impacto que yo había tenido en esos proyectos reales. Pero antes solo tenía para hablar de lo que había aprendido porque era en definitiva lo que más había sacado. Y me parece que está bueno y muchas veces en este ocultar ser junior se terminan ocultando estas cosas que son capaz a las que más a mí me interesa llevarme. Un trainee, un junior no es una foto de un momento estático, es justamente un potencial y yo quiero ver ese potencial. Que si vos me decís, supongamos que ella estaba desarrollando prototipos en el momento en el cual hubo un cambio grande en Figma y hubo cambios en cómo se manejan, no sé, variables o cómo se maneja. ¿No? Y ese fue el gran problema que tuviste. Vos venías acostumbrada a una manera de trabajar en Figma y pasaste a otra. Como, contame de ese aprendizaje, yo te lo tomo 100%, porque es algo que le ha pasado a cualquier persona que un día de repente abrió Figma y como había cambiado todo y es como, uy. Sí. Y como líder sabemos que esas semanas son semanas de inercia en donde todo el mundo está como, che, ¿vos sabés dónde está ahora el botón de o la funcionalidad de? Y Son cosas que me, pasan. y me sirve mucho más ver que te adaptas rápido a un cambio que ver que sabes todo a la perfección de Figma ahora. Y que en el momento en el que cambian un botón de lugar, te superó totalmente y te limitó durante 3 semanas. Eh, ¿Algo más que quieras ver o agregar acá con el perfil de Valeria Alarcón? O si no pasamos al No, último que tenemos. pasamos al último. Bárbaro, entonces. Último portfolio en Notion, a lo que justo
mencionaste un poquito antes. Mostrarte la portada esta que yo decía como para Sí, mostrar por un poco favor. el juego que a mí me gusta. Creo que podés convertir directamente la pantalla, ¿podés? Vamos a compartir. A ver qué es, para qué. Ahí está. De Oh, paso, si algún día perfecto. llega a mirar esto, les mandamos un saludo a Mario. Hola, Mario. Eh, Me encanta. Esta es una forma muy sencilla o sea, más claro echarle agua. Entre, ¿no? El buzo con el color y los shades, inclusive desde el fondo Sí, claro. elegido. No, voy a tener que salir a hacerme una sesión de fotos ya. Está increíble. Yo siempre digo, bueno, ok, después si querés Design is an act of empathy, yo lo pondría por ahí un poquito más grande, hay como detalles. Pero No, esto totalmente. acá, Acá abajo dice Senior Visual Designer. Ya vi la portada y lo sé. A la perfección. sí, sí, es un ejemplo que me gusta poner mucho porque realmente creo que está excelentemente logrado con algo muy sencillo. Son cuatro shades y el buzo. Sí, son cosas que a veces siento que nos terminamos abrumando. Como diseñadores, a veces el diseño nos abruma más que lo que nos. Uno diría, pero esta es la parte de tu trabajo que es. Digo, tenés que mostrar tu trabajo haciendo tu trabajo, qué sencillo. No, al contrario, vamos y ponemos la peor portada posible. No digo que sea el caso acá, veo que son dos colores como en un tipo de vibración similar, entiendo que debe ser medio parte de una paleta, pero Ujú. a mí me pasa un montón que es como tipo, bueno, pongo una imagen acá y después resuelvo, y son esos detallecitos que terminan armando el perfil. Sobre todo acá, que yo caigo y es lo primero que voy a ver. Claro. Eh, sí creo que está interesante acá un poquito, hay algunas cosas de la descripción que terminan siendo capaz un poco genéricas, pero después hay algo ahí, ¿no? Como, bueno, un background en psicología, como me cuenta la experiencia que tiene, eh, suma alguna pavadita sobre el mismo, pero que está bueno y que cuenta cómo eso se une con lo que él hace. Creo que hay un poco más de Ujú. trabajo en el perfil. Pasa esta información. Depende cómo esperás que yo llegue acá. Es un Notion, no voy a llegar googleando, posiblemente, por más que esté indexado. Así que posiblemente esta información ya la tenga. Y si me la querés recordar, como esto que decía Fran, de bueno, capaz me pierdo en cuál del LinkedIn de quién es o lo que sea. Yo creo que acá arriba está más que bien y no hace falta que me tome todo este espacio vertical, en definitiva con los espacios y eso que me termina alejando mucho más de esta información, porque además Ahí, después está current position, y ujú. medio se mezcla con el CV, no tiene año, tampoco current, no Sí. sé bien cuándo. Creo que me serviría más llegar acá. Entiendo que está acá Ujú. relacionado un poco porque son como casos que son parte de esa experiencia, pero creo que se entiende bien, incluso desde la narrativa puedes contar, bueno, esto es algo que hice trabajando como product designer acá y se entiende más que bien. Fran. Yo creo que para hacer un portfolio en Notion está muy bien logrado. Hay un par de detalles que creo que podría haber utilizado como para mejorar esta experiencia. Por empezar, no uso toda la pantalla, sino que la dejo centrada. Entonces, acá se dificulta más tener dos columnas. Pero podría haber tenido para sus datos digamos, si vos usas el 100% Claro, de la pantalla, que podrías haber tenido una segunda columna en donde lo tengas, o inclusive el LinkedIn, el mail y el todo uno al lado del otro debajo de My Name claro. is Ho. Como pequeños detalles, de todas formas creo que algo a destacar es cómo se empieza a definir, ¿no? Como as a passionate UX UI designer with a background in psychology. Acá él empieza a destacar, no es simplemente un diseñador UX y nada más. Tiene un background en psicología, ¿no? Entonces, eso ya a nosotros nos empieza a decir un poco cuál es el perfil de esta persona. Dedicating myself to creating captivating human-centered digital experiences. Ahí siento que pierde un poco la fuerza, donde podría hacer bueno, sos un diseñador con background en psicología. ¿Cómo eso te destaca del resto? Respondeme esa pregunta, ¿no? Me gusta que empiece a usar bold, over 3 years of experience, más de 3 años de experiencia, perfecto. Lo posiciona en un rol semi-senior. I bring a solid foundation in research and data-driven design to each project. Ok, de nuevo, está respondiendo la pregunta, ¿cómo yo soy oportunidad para una empresa? Me parece que realmente es una... Bueno, yo le daría un 7. O sea, me parece que está muy bien, puede hacer algún ajuste para que quede mejor. Sí, yo siento que capaz Eh, me traería este with over 3 years of experience acá,
A mí me parece que with over, with the background in psychology. Porque creo que este background es un montón, pero si lo primero que yo leo background, es el background, supongo que el background está mucho más cerca en el tiempo que lo que me estás planteando. Tenés 3 años de experiencia, soy UX designer con 3 años de experiencia, lo cual además alimento con este background, ¿no? Como Ujú. lo llevaría ahí como más al frente y cerrando y medio con esa conclusión. Y capaz con eso te lo pasas de un 7 a un 9,50. Después, acá, de nuevo, el refuerzo del data driven me gusta, creo que es algo que hoy en día no se ve en todos los currículums, entonces es algo que lo ayuda a destacar. Y finalmente, creo que suma y lo humaniza el hecho de que ponga algo de él, ¿no? As a video game enthusiast, I advocate for leveraging insights into human behavior to improve bla, 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 bla. Me gusta, siento como que no termino de decir, bueno, ok, ¿cómo los videojuegos te ayudan a esta cosa? Por ahí si me lo hubieses relacionado más con gamification, como que me quedo. Pero me gusta mucho esto de el tercer párrafo, o sea, yo siempre digo, el primer párrafo es introductorio de quién sos vos como profesional. El segundo es una profundización y el tercero, ahí es donde puedes explayarte un poco más y decir, bueno, sí, en mi tiempo libre patino, tomo café y, no sé, Somos juego todos la misma videojuegos. persona. Somos toda la misma persona. Tengo un En mi tiempo gato. libre tomo café y viajo. Eh, Después, creo que ha usado bien Notion, ¿no? Acá tenés los callouts. Me eh, encantan estos con el callouts. iconito, me gusta, my ultimate mission is to humanize digital world. Si sacamos el contact information porque lo ponemos en una segunda columna o lo ponemos en una sola línea, esto reduce el tamaño, menos scroll y llegamos más rápido a la parte de proyectos, que es la que normalmente nos interesa. Yo, un detalle estético, cambiaría el highlight en Prex, lo pondría en current position como para hacer un frame de la sección. Eh, si no, cuando vos tengas más experiencias, termina Sí, siendo como un enchastre. Entonces, lo pondría, el current position lo pondría o sea, ahí le pondría el violeta y el prex. Si querés ponerle algo, tal vez pondría un gris, el gris suave que tiene, pero no creo que sería. Y sacaría el I've curated these projects. sí, Sí, eso me no confundió un creo que sume. poco porque Sí, además Off My Time siento que pasó ya. sí. Y acá dice Current Position, creo que se termina siendo ahí como medio un... Y acá dice Projects, creo que acá la jerarquía de la información capaz se puede Y mejorar. ahí tenés si querés, algo que pasa cuando aprendemos un idioma es la traducción literal. Off My Time probablemente hizo la traducción de mi tiempo en FinTech. Pero no es la forma correcta No de decirlo. de armar, no es la estructura correcta en esa frase. Entonces, ojo, eso cuando hagamos las traducciones, que realmente, a ver, en el mundo de la tecnología, al developer se le perdona hablar mal. O sea, el developer con un B1 B2 alcanza y sobra, porque de última, viste, no tiene contacto con un cliente, no tiene contacto con... Nosotros en nuestro trabajo tenemos que presentar constantemente. Y cada vez más se nos exige que digamos, cuando hablamos un segundo idioma como nuestro idioma de trabajo, que sea con los modismos y las estructuras de ese idioma. Eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, como cuáles son las estructuras y cómo se construye en ese idioma los modismos, las frases. ¿Para qué? Para que cuando nos comuniquemos, porque sobre todo trabajando en Latinoamérica y buscando, ¿no? Trabajar para empresas multinacionales o buscando trabajar para startups americanos, quien es nativo tiene que entender que cuando nos dice una frase, nos dice un modismo, nos dice algo, nosotros entendemos ese modismo. Eso es súper importante, sobre todo para quienes como yo, ya son semi-senior, digamos, tal vez están apuntando a un rol senior y quieren empezar a buscar esas experiencias en dólares, en donde todo es una panacea y viajan en jets privados. Ay, no nadie me dio el jet privado, no me avisaron. ¿Querés que entremos uno de los casos? Principalmente me estoy quedando sin batería. Y para tener el micrófono Dale, no puedo Prex. conectar el cargador. Son los dos de Prex. Vamos a este que dice UX UI, porque este dice UI nada más. Estaría interesante saber un poquito de por qué este es solo de Ujú. UI y este es de UX UI desde acá. Estaría bueno que cuente un poquitito más, pero bueno, ya con esa info, ponele que está bueno. Ese chip me da una información. Cuando leo Hover me dice que es el rol. Puedo
puedo elegir entrar acá. A los roles anteriores yo le perdonaba la portada, el título, etcétera, etcétera. Ya a Job, porque me dijo que tiene por lo menos, o sea, más de 3 años de experiencia, ya no se le perdono tanto. Sobre todo en Prex, que es una empresa en donde son data driven. O sea, yo si tengo que analizar portfolios con Jo, por cómo él se vendió para conmigo, sería mucho más estricto. Entonces, en sus casos de estudio, porque él es data driven, quiero ver el data driven ahí. Si no está, para mí pinchó. O sea, yo me hice o sea, cuando empecé a ver su perfil, él me contó una historia. Si hay una disonancia en esa historia cuando veo su caso de estudio, yo probablemente no lo llame. No quiere decir que no haya, digamos, que realmente no haya habido data driven, etcétera, etcétera. Pero yo no lo vi y se generó esa disonancia. Entonces, consistencia en la historia que contamos. Veamos acá, que yo creo que igual debe estar. Yo simplemente lo digo, me atajo y para contar el peor caso posible, ¿no? No, ya acá me pasa que si veo los títulos, el resultado, si lo pensamos como una estructura Ujú, de contexto, problema, solución, resultado, ¿no? Tipo, en general es ¿cuál es el proyecto que hacía yo en el proyecto? ¿Cómo se triggería buscar este problema o entenderlo? El ujú. entendimiento del problema, el desarrollo del problema, el trabajo en la propuesta de la solución y los resultados. Si vos me decís que sos data driven, yo no quiero what I learned, que capaz recién decíamos que para el perfil de la chica que era estudiante, ¿vale? Sí. Estaba re bien. Acá yo quiero ver los resultados de ese. Pues si sos data driven, estamos pensando también en ese resultado después. Yo sé que muchas veces no se puede, que no te los dejan medir, que no te quieren dar bola. Y pasa, pero bueno, entonces ahí tenemos que ajustar qué es lo que contamos. Si vos me Ujú. vendés como data driven, yo quiero ver acá qué es lo que pasó, no que solamente qué aprendiste vos. Y siento que el foco al estar en qué aprendiste vos no me suma a ese perfil semi-senior que justamente es data Driven. driven, eh, sino como un perfil más que justamente todos seguimos aprendiendo siempre, pero el foco a medida que uno avanza en la seniority tiene que ser más en qué aporta uno, no tanto en qué aprende uno del proyecto, porque a mí no me interesa contratar a alguien que aprende un montón desde mi proyecto. Cuando busco un semi-senior me interesa que resuelva. Es bastante texto esto que hablábamos antes un poco de los latinos largueros, cómo somos largueros. Eh, Sobre todo si es un perfil que capaz no está enfocado. Si me decís que sos researcher, bueno, pues me lo banco más, pero acá algo que capaz. Eso te iba a decir, la extensión muchas veces también va a estar relacionada a qué tipo de perfil tenemos nosotros. Si tenemos un perfil de liderazgo, si tenemos un perfil de research, es entendible que digamos, la mayor parte de nuestro contenido sea texto. Eh, ok, UX writers y también. Ahora, si tenemos un perfil generalista en donde digamos, la mayor parte de nuestro trabajo está en Figma, tratemos de acortar, y es esto, es la pregunta que tenemos que responder en cada sección es, ¿qué hice y cuál fue el impacto de mi trabajo? Y muchas veces una flecha, como había mostrado al principio, una flecha que dice, esto está mal, así lo arreglé, suma muchísimo más que contar tipo, no, bueno, y resulta que nos peleamos con el PM y entonces vino el CEO y terminamos definiendo que era paleta de colores. Sí, y lo mismo sobre mostrar estos como artefactos, las user personas, los user flows. Me sirve más saber qué valor tuvo esto específico que estar viendo todos estos elementos. Eh, Porque no me aportan como información que a mí me sirva para entender el proyecto en general. Sobre todo porque no es tan difícil hacer ninguna de esas dos cosas como para que verla de por sí me resume. Me está mostrando una animación complejísima de una landing y te está vendiendo como motion. Sí, mostrámelo, pero esto Claro. no tiene tanto valor visual como el hecho de, ok, usaste el artefacto. ¿Para qué? O sea, ¿para qué hiciste el user flow? ¿Cuál fue el punto que tuvo generarlo? Me sirve mucho más esa información cortita que otra cosa. Sobre todo, de nuevo, hacer un perfil que ya no es junior, que tiene cierta experiencia, que se está vendiendo para cierto nivel. Quiero ver qué hace con esas cosas. Ujú.
Es bastante texto, no te propongo leerlo todo en detalle, pero a mí la conclusión general que me queda medio de ir escaneándolo es que yo acortaría, iría más al foco, repensaría un poco la narrativa y chequearía un poco el inglés. Creo que no es fácil hablar todo un idioma y hay un montón de cositas que se nos van escapando. Siento que de los perfiles que vimos, este obviamente es el más senior de todos. Eh, Hay bastante que acortar, creo que se puede ajustar muchísimo el largo del contenido y tal vez elegir qué parte cuento acá y qué parte voy a contar cuando me llamen. Eso es importante. Tal vez esto, analizaría, dependiendo de la estructura que le quiera dar, usar la pantalla completa. Arriba a la derecha, en los tres puntitos, vas a elegir tipo si querés full width o no. Eh, y tal vez eso, si elige pantalla completa, muchas veces la doble columna como juego lo va a ayudar a esto, a poner una imagen y tener al costado el texto que quería, como lo Sí, hizo acá, como fíjate. acá, sí, Como acá, tiene acá, sí, exacto. sí, Eh, totalmente. pero sí, fíjate que si volvés a esa seccioncita, eh, te queda como el sándwich de imagen, texto, imagen, como un sándwichito ahí Ah, que no sabes para dónde mirar, ¿no? Entonces, como entendamos que en general nuestros portfolios van a ser escaneados, no van a ser leídos de principio a fin. No me voy a tomar 15 o 20 minutos para leer absolutamente todos tus casos de estudio, etcétera, etcétera. Si pudiese, lo haría. En general, no se dan esas características. ya lo dije antes, no soy fan de las user personas, casi como una imagen gigante de una user persona. No siento que me aporte tanto como. Explícame por qué la hiciste, más que Yo soy enemigo de mostrármela. las user personas directamente. Me No lo parecen quería una decir así. fantasía. Yo lo que voy a decir es, dentro del UX, las herramientas visuales no son herramientas de documentación, son herramientas de eh, comunicación. Las user personas existen para generar un denominador común dentro de la empresa para decir, bueno, ok, ¿de quién estamos hablando? Y poder darle, si querés, una cara a un tipo, un arquetipo de cliente. Ahora, eh, nunca me he encontrado con un portfolio en donde la user persona o el arquetipo esté validado, con lo cual es siempre tipo la fantasía. Creo que lo veíamos en el anterior, el de Duki. Son herramientas que nunca he visto bien utilizadas. Quedan muy lindas en los casos de estudio, sobre todo cuando las aprendes en la escuela de turno. Sí. Muy rara vez son bien utilizadas. O sea, bien utilizadas son herramientas súper potentes cuando están, digamos, cuando hay un montón de datos por atrás, cuando las puedes ir modificando y pueden ir creciendo y madurando a medida que tu producto Y madura, que se usan cuando para son man algo en el y producto. claro, Contame en qué la usaste, más que claro. mostrame qué Ahora, lindo que cuando quedó. que antes, prepandemia, por ahí te encontrabas empresas en donde tenían a sus user personas pegadas como afiches en la empresa y decís, bueno, ok, tipo, vamos a desarrollar una funcionalidad. ¿Para quién es? ¿Para María o para Juan? ¿No? Y como decís, bueno, no, para mí es para María, por tal. Como era En una herramienta Properati de hacíamos eso. comunicativa. Teníamos las user personas pegadas en la pared. Pero en mi caso de estudio de Properati, vos entrás y no están las user personas así gigantes y no digo, y pongo user personas y nada más. Hablo de cómo con la información de estas entrevistas y de estas métricas llegamos a más o menos definir algo que nos sirvió como base para este otro trabajo que es en definitiva el que te cuento. Porque la user persona es una herramienta. Me sirve más que me cuentes cómo usas esa herramienta que el hecho de que sabes crearla, porque en sí poner together unos datos y una foto no es lo complejo, ¿no? Sino cómo se usa eso. Las herramientas Tengo. Sí, visuales son comunicativas, no de documentación. exacto. Siento que tengo muchas más cosas que decir, pero me parece bien que cortemos por acá. Muchas gracias, Fran, por haberte sumado, por todo este tiempo que estuvimos acá viendo portfolios. Espero que le sirva mucho a muchas personas y de nuevo muchas gracias por tu tiempo, que es muy valioso.
Al contrario, gracias por la invitación y sí, espero que estos tips ayuden a que o sea, lo que tienen que buscar es brillar en sus habilidades. Eso es lo que quiero que se lleven. Me encanta. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.